Aprendí muy poco, salvo que la mayoría de las acciones que puede realizar el hombre, sean malas o buenas, obtengan recompensa, alabanzas o reprobación, ya habían sido realizadas, y solo podían aprenderse en los libros. William Faulkner. La Tierra Dividida. Conversaciones sobre libros. Un podcast de Mauro Tomasini y Sergio Requel. Pipi, ¿cómo andamos? Andamos. Un cierto atraso nuevamente, pero Bueno, poca cosa. estamos, no nos llevamos por las leyes del mercado, ¿Y eso qué significa? que vamos a la velocidad que podemos. Que podemos, está bien. No, No, el no. mercado tampoco nos reclama tanto, digo. No, Tendríamos bueno. que tranquilizarnos Bueno, en eso porque pero, no hay- pero las redes sociales son una especie de mercado, viste, que si vos no consumís, tenés verdad, menos visibilidad, es ¿no? verdad. Es como, Bueno. es como andar en bicicleta, si uno deja, se cae, ¿viste? Eso Sí, ¿no? sí, pero bueno, igual. El algoritmo. El algoritmo es algo que además no tiene totalmente condenado, no. No, sí. Bueno, ¿alguna Sí. novedad, fecha, algo? ¿Alguna fecha? Murieron Bueno, varias personas. ¿quién es? Y bueno, Aristarain murió. Bueno, claro, sí, Luis murió Puenzo. Brandoni. Brandoni también, creo que En este- el otro día, si no me equivoco. Sí, Luis Brandoni Puenzo. hace una semana más o menos, Luis Puenzo. Había muerto creo que 2 días después. ¿No? ¿Fue por ahí? Sí, fue por ahí. Sí, es verdad. Con gran placer voy a decir que le dieron el Príncipe de Asturias a mi amiga Patti Smith, No sabía que no le había sabe dado. que es amiga mía, pero yo sí sé Bueno, que sí, sí. Era amiga de Shepard, digamos que eso. gran amiga de Shepard y una gran artista. Sí, no sabía. ¿Cuándo fue? Hoy. Hoy sí, Hoy, dieron. hoy Mirá, lo vi. en Asturias. Las cosas de Twitter. No, sí, está bien. No entré tampoco hoy a ninguna publicación. Para ser claro, hoy es miércoles 29. Lo estamos Claro, hoy grabando. es miércoles 29, esto se va a estar escuchándose el 1 de mayo por si no quieren escuchar No, el 30, vamos a intentar no subirlo mañana, el 1 de mayo. Pobre gente, no le hagamos eso. Capaz que le hacemos un favor, quien dice. Sí, pues. Bueno, no, y vi o sea, el video está, viste, que Sí. se sube un video chiquito, Sí. y está una señora en español, que no en castellano, no recuerdo el nombre. Patti Smith, mira vos. ¿Qué tal? Me Dijiste pareció. Reina Sofía. No, el Príncipe de Asturias. Príncipe de Asturias, Príncipe perdón. Príncipe de Asturias, sí. Perfecto. Cantante norteamericana, ¿no? Sí. Gran artista. Poeta, escritora, casi que uno de los íconos de la cultura de los 60 a los 70, Sí, bueno, sí. pero me puso muy contento, la El verdad. último libro de Jean Shepard, los últimos 2 libros de Shepard, Está prólogo. ella casi, no solo prologa, en el último casi le da una mano para terminarlo. Para Shepard, terminar. ya estaba muy mal con la enfermedad, con el ELA, y es ella la que le articula de alguna manera los diferentes fragmentos que tiene el libro. Uh-huh. Es un escritor de fragmentos, Shepard, uno de los mejores, ¿no? Que Sí, yo, sí. a mí personalmente me parece alucinante. Y fue ella la que le dio un poco de orden antes de que muriera Shepard, allá por 2019, si no me equivoco. 2019, sí. Y bueno, ya, si no me equivoco, cuando se publicó el libro, Shepard ya había muerto. Bueno, Patti Smith no solo escribe el prólogo, sino que con la confianza que tenía, le permite de alguna manera sentarse con él a ordenar Sí. ese Y libro. además tiene unos muy buenos libros ella, de cuentos, novelas. Sí, hay una autobiografía. Éramos niños. Éramos niños. Con Mapleton, o sea, ella fue la pareja de Mapleton, el gran fotógrafo. Ujú. Y además que es una mujer de las primeras mujeres que cantan rock, ¿no? Sí, claro. O sea, un ícono en eso. Sí, sí. Grandes álbumes. Es muy, muy interesante la vida de ella. Después si pueden ver algún tipo de documental, que las hay, véanlo, porque se fue no me acuerdo dónde vivía, y se fue a Nueva York con algo así como $5 y un libro de Baudelaire a probar la vida y a vivir en las calles y todo lo demás. Muy, muy, muy linda. No le salió muy bien, ¿no? No,
A lo primero no, pero bueno. Bueno, sí, claro. Ella fue una de las grandes que se quedó en el famoso hotel Chelsea, que se quedó Janis Joplin y se quedaron muchas personas, que el cual Martin Scorsese produjo un documental sobre él que es muy bueno, muy bueno. Pero bueno. Bueno, muy bien. Arrancamos. No, bueno, arrancamos y arranco hablando de fechas. Sí. Iba a traer dos novelas cortas de escritores de Europa Oriental, que andamos desde hace tiempo diciendo que íbamos a reseñar algo de eso. Y bueno, uno sí, va a ser una reseña de Agatha Christoph, concretamente. Y el otro día me pasó de ver muchísimos videos del 25 de abril, que se cumplieron 52 años de la Revolución de los Claveles en Portugal. Sí. Y que al mismo tiempo se cumplía el 25 de abril la caída del fascismo en Italia. ¿No? Son dos fechas. Y hoy se cumple el aniversario del fusilamiento de Mussolini. Hoy, claro. Estamos a 29, claro. 4 días después, la caída. Bien. Y entonces pensé qué libro poder abordar, sobre todo y en especial de la Revolución de los Claveles, ¿no? Una de las revoluciones más increíbles y más hermosas, si se quiere, ocurridas en Europa hace 52 años, que además tuve la suerte de poder estar. Yo no me acuerdo cómo se llama el edificio, que es donde se amotina el último sublevado, rodeado por toda la policía y por todos los militares, que son los protagonistas, digamos, de la revuelta, y miles y miles de personas en la calle. Y leía también, antes de mencionar el libro, algo que me impactaba, ¿no? No recuerdo el nombre de la mujer, tendríamos que buscarlo ahora en internet, no me dio el tiempo o no lo recordé para decirlo ahora. ¿Qué es la Revolución de los Claveles? ¿O por qué se llama así? Porque en el gobierno de Salazar, el dictador, el fascista que gobernaba Portugal desde hacía casi 50 años, esta mujer va a trabajar a una panadería, que era donde trabajaba, un restaurante, y ese restaurante no abre, y le dice que si no estaba enterada de que ardía Lisboa, ¿no? Y ardía Portugal. Y entonces ella dice que no, que había ido a trabajar. Y bueno, le dice que no, el restaurante va a permanecer cerrado, y le dan un ramo de claveles enormes que era por una recepción que iba a haber ese día en el restaurante, y dice, toma, llévatelo porque... Y ella sale con un ramo de claveles hermosos y se cruza con un militar que le pide fuego. Y ella no fumaba, no tiene fuego, y le da un clavel. Y el militar lo que hace es agarrar el clavel y ponerlo en la boca del fusil. Y había otros que lo imita y otro que lo imita, y cuando ese grupo de militares lo ven otras personas con un clavel en la boca del fusil, salen a comprar claveles, y a todos los militares que pasaban se les daba. Por eso se llama la Revolución de los Claveles. Increíblemente esta mujer murió hace unos cuantos años, nunca hubo un reconocimiento oficial a algo que, si bien lo hizo, no era una sublevada, no era alguien que adhería, pero increíblemente generó a partir de su actitud el nombre que la revolución posteriormente iba a llevar. Dicho esto, digo, ¿qué podemos reseñar que sea un libro breve? Ya no me daba el tiempo para leer a Lobo Antunes, bueno. Y se me cruza un autor al cual vos y yo lo atendimos varias veces. ¿Quién sería? Desde la juventud y la inexperiencia también, ¿no? Que es Antonio Taguchi. Y Antonio Taguchi, yo lo atendí, sí, totalmente. Y Antonio Taguchi cumplía con las dos cosas. Escribe un libro sobre Portugal, sobre ese periodo del salazarcismo, y además era italiano. Un gran experto en Portugal, un gran experto en Pessoa. Y escribe un libro que para mí es fantástico. Ahora lo volví a leer, y mucho tiempo después, y sin los prejuicios que uno lee en algunos momentos, que se llama Sostiene Pereira. Sostiene Pereira es uno de los grandes libros o el más conocido también. Quizás uno de los más conocidos también. Y es un libro con una ternura muy especial, ¿no?
acá hice algunas anotaciones. Pereira dirige la sección cultural de un diario de Lisboa en el verano de 1938. Es viudo, enfermo del corazón, y se entrega a una vida repetitiva, va al estudio, traduce cuentos franceses, saca de vez en cuando alguna efeméride, siempre en un diario muy católico, muy de no hablar de lo que era la situación de Portugal en ese momento. Y le habla el retrato de su mujer en la casa cada vez que llega, le cuenta qué hizo, etcétera, hasta que conoce a Monteiro Rossi, un muchacho que es quien se va a encargar de hacerle las efemérides, tenerlas prontas para cuando alguien se muere, porque dice, bueno, las efemérides no se escriben en el momento, se escriben. Y este muchacho es un resistente, que al mismo tiempo con Marta, su pareja, son dos resistentes contra la dictadura de Salazar. Y ahí comienza toda una mutación en Pereira. Una mutación que va en comenzar a adquirir de alguna manera una conciencia política, de comenzar a ver qué es lo que estaba sucediendo en el país, de no negarse a involucrarse en lo político, y empieza esa mutación que es extraordinaria, que está poco a poco guiada también por un doctor que le habla de los diferentes yo. Y culmina, no voy a decir cómo culmina, pero digo, su gran mérito de alguna manera es ver el cambio que ese Pereira va a tener a lo largo del tiempo, involucrándose en los problemas que tiene su país, involucrándose de otra manera a una persona gris, una persona que... Sí. La leí mucho tiempo después. Yo Sostiene Pereira, no sé, el otro día pensaba cuándo leí Sostiene Pereira, pero seguramente debería tener 20 y poco, 30 como mucho, muy imbuido por una literatura en aquel momento distinta a la de Tabucchi, y claro, a veces con esa desconfianza que uno tiene ante los grandes éxitos editoriales, como fue Sostiene Pereira, escrito. ¿Por qué Sostiene Pereira? Porque quien narra este libro utiliza permanentemente, como si estuviera haciendo un acta, el Sostiene Pereira. Bueno, el día amaneció soleado, Sostiene Pereira, y a lo largo de todo el libro esa narración se va a ir profundizando. Y digo, tiempo después uno puede dar la posibilidad de releer algunos libros, algunas historias. Los dos son releídos, porque el que voy a reseñar después también, y poderlas disfrutar de otra manera. En el caso de Tabucchi, quizás bastante injusto con Tabucchi, tiene un par de obras que son muy interesantes. Y Sostiene Pereira creo que lo que tiene homenajea de alguna manera a ese Portugal que vivió bajo 50 años en una dictadura fascista, con ese despertar político del protagonista a medida que las páginas se suceden, y de alguna forma también, como declaró el otro día un jugador de fútbol que anda por ahí circulando, cuando lo fueron a entrevistar por el partido, dijo, no, mira, quiero hablar de otra cosa, quiero hablar de la libertad, y que hoy tengamos esta libertad de poder hablar y decir lo que queremos, se lo debemos a la lucha que hace 50 años muchos emprendieron, mucho antes de los 50 años, que emprendieron para que fuéramos libres. Fascismo nunca más, y se retiró de la entrevista. Capaz que lo vieron porque está circulando bastante en redes. Bueno, esto fue de alguna manera estos Pereira, estos anónimos muchas veces de la vida política de Portugal, los que produjeron aquella gran revolución del 25 de abril del año 74. Sí. Así que bueno, lo traje a nuestro amigo Tabucchi, y declaro 20 y pico años después, está perfecto. Tabucchi, escribiste un gran libro, sin duda. Bueno, para reforzar, es Anagrama. Se encuentra en Anagrama, porque dijiste la editorial. Sí, Anagrama. ¿No? Y se encuentra por todos lados. Y se encuentra por todos lados, en cualquiera de los formatos. Muchísimas ediciones, está en compacto, está en tapaduras. Yo la verdad no lo he vuelto a leer, pero bueno. Quizás yo estuve alentado a volverlo a leer, producto también de haber podido conocer hace 4 años Portugal, de haberme quedado con aquellas ganas de... Mirá, cuento una anécdota, estábamos justo con una guía, española ella, y entonces no le daba el tiempo para terminar, y nos da a elegir entre si queremos hablar de la dictadura, de
de lo que fue la Revolución de los Claveles o, voy a decir un disparate porque no recuerdo, la historia del edificio McDonald's. Estoy llevándolo a los extremos, ¿no? Y varios de los que estaban ahí dijeron, no, vamos a hablar del edificio McDonald's. Y ella como que se indigna, ¿no? Sí. Y de última, ella más 3 o 4 que estábamos ahí que decimos, no, vamos a hablar de la Revolución de los Claveles, imponen decir, bueno, le guste o no voy a hablar de esto. Y siempre me quedó con que vuelvo a repetir, no era portuguesa, era española, con la ternura que contaba aquellos días. Y bueno, poder estar frente a un edificio emblemático como era, bueno, donde estuvo amotinado el último ministro, si no me equivoco, de Salazar, que es el que negocia de alguna manera la salida democrática, por llamarlo de alguna manera. Impresionante. Así que bueno, pero bueno, decirle de pronto a Tabucchi, no nos va a escuchar obviamente, pero primero porque murió hace muchos años, pero además no nos escucharía. Bueno, decir que escribió un gran libro, que Sostiene Pereira es un gran libro y que nos ubica en un tiempo histórico por demás interesante, año 38, lo que estaba sucediendo en Italia, con el ascenso del fascismo, lo que sucedió. Abril es un mes movidísimo. Movidísimo. No, y recomendar, la película no está tan mal, tampoco. Yo no la vi. Sí, con Marcello Mastroianni. No, la vi hace muchos años, aparte, claro. Aparte, si hay un Sostiene Pereira, es Marcello Mastroianni. Sí, de alguna manera. ¿No? Porque Marcello Mastroianni Sostiene Pereira en varias películas, sin ser la novela de Tabucchi. Y después para recomendar de esto, que creo que hablamos el año pasado, pero esto de que vamos a incorporar las laterales, como no vamos a tener tanto tiempo este año, hablamos de otros libros, que es recomendar el Revolución de Gonzalo Goncalves. Por Asteroide, que es básicamente toda la historia de Portugal. Llegó y se agotó, ¿vos sabés? Sí, mirá. Llegó y se agotó. Se ve que trajeron muy poco porque para que se agote. Pero me pasó en la distribuidora de ir a consultar si lo tenía, al menos para leerlo yo, y me lo sacaron de la... Sí, no, y además es un libro grande, ¿no? Sí, un libro de 600 páginas. 600 y pico de páginas, o sea, no es tampoco, pero es la historia de una familia, a través de una familia se cuenta la historia de Portugal. Una familia con un hotel que en la Revolución de los Claveles es confiscado y tienen que exiliarse a Brasil, y después los hijos que son del Partido Comunista Portugués. Pero la verdad que muy bueno, muy buen libro. Bueno, me alegro tu reencuentro, me puse bien tu reencuentro con Tabucchi. Porque además no tenemos mucho tiempo para los reencuentros ya, o sea, nos reencontramos ahora y no nos reencontramos más. Sí, creo que producto también de haber vivido, no hubiera agarrado a Sostiene Pereira si no hubiera pasado por esto, 25 de abril, bueno, la coincidencia de que era italiano, la coincidencia de que el 25 de abril del 45 Italia es liberada, o sea, se dio una serie de coincidencias para que volviera a leerlo y la verdad... Y además la verdad que capaz que el podcast es también un pretexto, es un argumento para leer libros que capaz que no lo hemos leído nunca más. Sí, es probable. Entonces también eso. Bueno, entonces yo en ese mismo sintonía traje un libro, porque esto de vamos a traer un libro, y después no traemos ningún libro, ¿no? O sea... Bueno, traje el amigo a Roberto Art. Muy bien. Que dos cosas. La primera es que hace poquito tiempo cumplió años, ¿no? El 26 de abril. Cumplió 126 años. Y la segunda, que su primera novela, Juguete Reviso, cumple 100 años. Sí, que acaba de sacar una edición, Alfaguara. Alfaguara sacó una edición, me parece extraordinaria. En la cual aparece Onetti, Cortázar, Vargas Llosa, no me acuerdo un montón. Todos los prólogos. Que aparecen, supongo que son los prólogos, y yo realmente no lo tuve entre manos, lo vi, pero supongo que son todos los prólogos que ha tenido a lo largo del tiempo una novela emblemática, ¿no? Una novela emblemática. Yo tengo la edición que no la traje, la dejé, porque también traje el libro más allá de que son los 100 años y que bueno, había que traerlo, porque son libros que se encuentran a muy poca plata. O sea, no lo compren nuevo, realmente abunda en las librerías y en los usados a 50 pesos. Yo tengo la edición de Bruguera que tiene el prólogo de Onetti, y verdaderamente tengo el precio marcado todavía, dice 75 pesos. O sea, ¿no? Claro, lo leí hace un montón. Pero bueno, yo creo que debe ser de los libros o de los autores que se ha hablado más en la literatura argentina también, con Borges, ¿no? Creo que compartido ahí. De hecho, hay ahí en el mismo año se edita hay un libro un libro sobre no recuerdo bien si es Echeverría o quién es. Mallea, ¿no es? Mallea, un tal Funes, no de Borges. Sí, es un bueno, libro es un libro sobre el siglo XIX, los gauchos, etcétera, etcétera, el mismo como la ruptura, ¿no?
Y es uno de los libros que se ha hablado más, creo yo, o por lo menos casi que la literatura que hay sobre él, se puede encontrar cientos de libros, cientos de estudios. Hay libros sobre astrología, fascismo en la obra de Roberto Art, bueno, sexo y tradición en la obra de Roberto Art. El psicoanálisis lacaniano y no lacaniano lo toma por todos lados. Pero bueno, uno puede encontrar mucha bibliografía sobre el estudio del libro. Específicamente de este libro y de la obra de Roberto Art. Roberto Art, como dijimos, bueno, nació en Buenos Aires en el año 1900, de familia italiana y alemana, o sea, de los orígenes. Se crió básicamente en los ¿cómo es? En los conventillos, en los conventillos de Boedo y partes de Buenos Aires, dentro de que estaban todos llenos de inmigrantes, obviamente. Y ha hecho unas 3 novelas y ha hecho un montón de aguafuertes. Fue muy conocido por las aguafuertes en ese... Bueno, de hecho creo que no me acuerdo cuánto tiraba más el diario El Mundo cada vez que él escribía, pero era algo infernal. Escribió muchas obras de teatro también. De hecho, hay una obra que rescató si no me equivoco, sí. Ursuario. No sé si no está bajo el título de estuario, pero estuario, que es sobre un hospital de salud mental. Es muy interesante la novela. Yo no la había leído. La novela no, teatro. Teatro, es una obra de teatro. Y que la editó hace el año pasado o el otro. El año pasado. Y bueno, y tiene unas grandes obras de teatro y como cuentista formidable. También tiene 2 o 3 grandes libros de cuentos. Me acuerdo de Jorobadito, el de los gorilas, El espantador de gorilas, y otros más. Es bastante conocido, digamos, y no vamos a andar eso. Pero vamos a andar en el libro, que bueno, yo a este libro lo volví a leer, ¿no? La verdad me parece... bueno, primero que es actual, ¿no? Una de las cosas de la grande literatura, y calculo que a este libro le pasa, que es la actualidad. Sigue siendo actual, es un libro de apertura, es un libro de iniciación. Yo tuve las ganas, pero en las ganas me quedé de leer y Cicatrices, porque a mi Beatriz Arlo dice que son los 2 libros de iniciación, pero no me dio para Cicatrices de vuelta. Cicatrices de Saer. Sí, dice Cicatrices de Saer, que son los 2 libros de iniciación, y de hecho ella en el libro de Saer dice que empiecen a leer Cicatrices, ¿no? Pero no me dio para Cicatrices, que es un libro bastante complejo de por sí, es una novela policial. Pero bueno, me traje como para también, para de alguna manera salir del deseo de traerlo, y traerlo este año me parece importante. ¿Qué cuenta? Cuenta una cuestión muy lineal, obviamente tiene un lenguaje muy de los bajos, del argot, de donde vivía él, ¿no? Roberto Art. Nos cuenta la historia de un adolescente de entre 14 y 17 años que se llama Silvio Astier, que pasa todas los devenires de los grupos, de la pobreza, de la marginación, de los parias que eran los urbanos en esa época, los inmigrantes, que pasa una serie de cosas, le pasan, de desventuras, de traiciones, de que no le salían bien las cosas. Y básicamente lo que él hacía empieza la novela cuando él está tirado en la cama y la madre le dice que tiene que salir a trabajar, que no trabaja, no estudia. Ahí se junta con un grupo de amigos, que son los clubes de los Caballeros de la Medianoche, que empiezan a congeniar robos y asaltos, sobre todo asaltos en una primera parte de libros. Él era un gran lector y ahí, bueno, un lector de Rocambole y de otras folletines de la época. Pero cuenta la vida de Silvio Astier en todas sus devenires, digamos, ¿no? Todas las cosas que le van saliendo mal. Por supuesto, ya empieza a plantear toda la obra de Art, el tema de la técnica, ¿no? El libro del juguete rabioso, yo he leído el año pasado algunos libros sobre todo de la época soviética, ¿no? De la planificación y de la apuesta a la técnica, y tienen están muy emparentados, ¿no? Tanto de Platonov, como La Zanja también, como otros libros como por ejemplo Nosotros, Samietán, que es un libro que inicia la ciencia ficción, que apuesta mucho a la técnica, ¿no? A la electricidad, a la planificación.
Y el libro de Juguete Rabioso también toma eso un poco, porque Silvio Astier es como los otros protagonistas de Los Lanzallamas, Los Siete Locos, que son los dos otros novelas de Roberto Art, es un inventor, ¿no? Inventa ahí un aparato para medir las estrellas fugaces, ¿no? Está muy emparentado con la metafísica, la astrología, Silvio Astier. Y bueno, y va tratando de conseguir el peso, conseguir trabajos, de tener movilidad social, de la cual no la tiene. Después de los fallidos, el Club de los Caballeros de la Noche, Silvio Astier va a trabajar en una librería donde se roba los libros, pero además vive ahí y conoce también a Don Gaitán, que lo explota. Después de eso lo echan y se quiere meter en la Fuerza Aérea, a lo cual también le sale mal a través de un ingeniero que él trabajó, y lo echan para que otro ingrese. Y al final de la novela se encuentra otra vez con los Club de los Caballeros de la Noche, y ahí se resuelve la novela. ¿Por qué es una novela? Primero la actualidad, y por qué es una novela de iniciación. Y bueno, lo que pasa es que plantea todo el siglo XX, digamos, ¿no? Todas las letras de tango están sumidas en el Juguete Rabioso. No voy a contar el final, pero el metido del final tiene que ver con eso. Y tiene que ver con bueno, una especie de movilización y con el fracaso a posterior de las ideas socialistas, anarquistas de la época, ¿no? Estamos hablando de 1926. Y bueno, la época de las eclosiones post Primera Guerra Mundial, post también 1919, recién acá en el Río de la Plata se ve mucho después, la crisis del 19. De hecho, por ejemplo, en esa época estaban prohibidas los partidos, o sea, básicamente muchos exiliados comunistas y anarquistas vivían en Uruguay, porque Uruguay era uno de los pocos hasta el golpe de terra que dejaba que existieran. Valle los dejó, digamos, ¿no? No los exilió ni los deportó. Entonces, lo que plantea la novela es básicamente lo que ocurre después en todo el 19, pero es una especie de de paradigma, ¿no? Esto del fracaso de la movilidad social de las clases populares, que no llega a darse, y que no se va a dar, y que uno tiene que que de alguna manera transar con la sociedad y con lo que sucede, con las dinámicas que se le imponen. Así termina la novela. Y creo que lo mejor me parece que es que uno lo lee y es como leerla en la actualidad hoy en día, ¿no? Hay determinados parámetros éticos, morales que se siguen repitiendo, y creo que eso es lo más interesante del Juguete Rabioso. Yo, la verdad, la recomiendo mucho para leer. Es una novela muy, muy ágil, además que uno lo lee muy, muy fácil. Y no sé, me parece que es una cuestión extraordinaria extraordinaria por quién la escribió, cómo la escribió, y sobre todo lo que rescata como parte de la cultura popular. Hay otra de mis deseos que no pude concretarlo, dice que Beatriz Arlo lo compara mucho con Menocchio, del italiano Carlos Gisburg. Menocchio es un harinero que lo queman en el siglo XV, ¿no? Porque dijo que hizo toda una especie de exposición de que la harina y los gusanos era Dios, y que estaba todo en Dios, en la harina, la leche de las vacas, y ahí sí lo quemaron. Entonces Beatriz dice que es una especie que es muy emparentado porque rescata la cultura popular, el habla popular, o sea, escribe desde las clases populares, no sobre las clases populares. Eso es lo más interesante de Roberto Art. Y para terminar, porque si bien hay muchas cosas interesantes que han dicho sobre Roberto Art, creo que el amigo Piglia es de lo que más interesante ha escrito. Creo que una vuelta nos dijeron a nosotros dos, y Sergio se acuerda, que Piglia quería ser en algún momento Roberto Art y escribir como Piglia, ¿no? No, en realidad quería ser Borges, pero escribía como Roberto. Pero escribía como Roberto Art. Creo que ninguna de las dos escribió como Piglia, me parece nomás, pero bueno. Que hay que escribir como Piglia. Que hay que escribir. Astier y el juguete dice Piglia. Este es en la introducción que hace Piglia a las obras completas de él. Astier y el Juguete Rabioso narra el modo en que el héroe es devorado por el folletín. Este muchacho de 16 años, que quiere ser ladrón, es un gran lector, y el bobarismo es el secreto de su identidad. No le gusta la realidad y aspira a otro destino. Usa los libros como plan de acción y lee para aprender a vivir. La novela cambia la vida de los lectores, esa es la utopía del género. Y bueno, y yo con esto y un bizcocho los dejo porque me parece que es un gran cierre.
Y después incursión en el mundo de Roberto Arque, hay de todo un poco. Y bueno, Sergio dijo ahora que lo editó a Faguara, pero hay otras editoriales argentinas. Montones. Hay montones. Y uruguaya también, creo que. Banda Oriental lo editó varias veces. Por eso digo. 26 años tenía Roberto Arque cuando escribió El Juguete Rabioso. 26. Y siempre voy a recordar aquella cosa que Onetti contaba, de que era acusado de escribir mal. ¿Sí? Que si uno lee a Art, encuentra una magnificencia dentro de su escritura, y creo que era Piglia que decía también que Art escribía como las traducciones de Dostoyevsky. Que eso a mí me parece genial, ¿no? Escribía como las traducciones. Las ¿no? traducciones de Thor de Dostoyevsky, que eran horribles. Sin embargo, creo que no debe haber otro autor con la verborragia impresionante. Salía justamente de esa combinación entre el español y los lunfardos, que a tal punto, si habrá sido debatido Art, que ha encolumnado, digamos, un grupo de escritores llamados los de Boedo contra los de Florida, que eran de aquellos cercanos a la literatura de Borges, ¿no? Sin embargo, no hay duda que Borges y Art son dos símbolos y de hecho, ineludibles. Y además, de hecho, Borges dice, uno de los mejores capítulos, una de las partes mejores que se ha escrito en la literatura argentina, lo escribió en Los Siete Locos, y no me acuerdo qué capítulo era, y eso dijo Borges de Art, que bueno, ¿no? Un europeo, bueno, todo lo que conocemos de Borges, lo reconoce hasta él, ¿no? Sí, sí. Y se habrán encolumnado, digo, detrás de Art, muchísimos de los intelectuales argentinos. Sí, claro. Hoy yo tenemos un libro, seguramente, que no se publicó luego, que se llama El Antiborges. Sí, claro. Ese Antiborges eran fundamentalmente escritos contra la literatura de Borges, entre los cuales estaban los hermanos Viñas y demás. Y ellos justamente reivindicaban a Roberto Art por eso, porque escribía desde las clases populares y no a las clases populares. Así que si será para leer Art y releerlo. No, y una de las cosas, para ir terminando ya, pero de esto de por qué traemos a Art hoy, o sea, por qué nos llegan más allá de las obras de hoy, tiene que ver con quién escribió el canon o quién construyó el canon, y uno de los que escribió fue en los libros. Los libros es el que rescata a Roberto Art y lo empieza a poner en el lugar donde corresponde. O sea, o hay libros, o también fue después punto de vista. Claro, también es cierto, si no entrabas dentro de ese canon, no existías, ¿no? Tampoco. Pero bueno. Bueno, bien por este dato que vamos a empezarlo a corregir nosotros, esto de no hablar un poco del autor, como dando por sobreentendido que todo el mundo sabe quién es Art, Tabucci. Me fijaba ahora, Antonio Tabucci, que es de quien hablamos antes, nació en Pisa, Italia, en el 43 murió en Lisboa. Yo no sabía esto, que había muerto en Lisboa, mira, no me acordaba. En marzo del 2012. Fue escritor, profesor de italiano en lengua, creció en la casa de los abuelos maternos, en Vecchiano, lugar cerca de Pisa. Durante años de estudio universitario en la Universidad de Pisa, Tabucci realizó numerosos viajes por Europa, siguiendo las huellas de los autores que había encontrado en la rica biblioteca de su tío materno. Durante esos viajes en París, encontró el poema Tabacaría, firmado por Álvaro Campos. Y de ahí es que Tabucci luego se transforma en un profundo creo que conocedor. Es de Viajes y Lugares el libro de Tabucci. Yo no me acuerdo cuál es, pero de Viajes y Lugares, que tiene crónicas de... Sí. Y bueno, de ahí que se transforma en un gran conocedor de la obra de Pessoa, claro, y en un especialista también en literatura portuguesa. Bueno, de hecho muere en Portugal, cosa que no recordaba. Bueno, muy bien, vamos a ir por el segundo libro. Bueno, a mí tengo como una debilidad particular por la literatura, o por muchos autores de la literatura de Europa Oriental, porque quizás escriben cosas que no leímos durante mucho tiempo, ¿no? Y son muy emparentadas con el Río de la Plata también, en algún sentido. Puede ser, pero cuando hace un tiempo leí el libro de Agota Christoph, Klaus y Lucas, que en definitiva es una trilogía, 3 novelas bajo el título Klaus y Lucas. Enfrenté, o al menos en lo personal, me enfrenté a una de las escritoras más conmovedoras que ha tenido esa literatura, ¿no?
una escritora que vamos a leer justamente algo mínimo que está, lo estoy sacando de internet, nació en Hungría, impronunciable la ciudad donde nació, en octubre del 35, murió en otra impronunciable de Suiza, en julio del 2011. Fue una escritora húngara que residió en Suiza, obviamente, y escribió sus obras en francés, idioma que ella calificó años después como la lengua enemiga en su libro La analfabeta, que es un libro muy pequeñito y muy caro para ser tan pequeñito. Sí, y además es autobiográfico, 100% autobiográfico. Bueno, acá más o menos con 21 años se marchó de su país cuando la Revolución Húngara de 1956 fue aplastada por las tropas del Pacto de Varsovia. Ella, su marido, que había sido su profesor de historia, y su hija de 4 meses escaparon a Suiza. Tras 5 años de exilio y soledad, trabajando... a ver, porque justo corre la... Bueno, trabajó en una fábrica de relojes, algo bastante recurrente en la literatura de ella, que lo vamos a encontrar no solo en la que voy a mencionar ahora, sino también en otras, en los cuentos sobre todo. Dejó su trabajo y se separó de su marido. Empezó a estudiar francés y comenzó a escribir novelas en ese idioma. Señaló: 2 años en una prisión de la URSS habrían probablemente sido mejores que los 5 años en la fábrica de Suiza. Murió el 27 de junio del 2012 en su casa. Vuelvo a repetir, cuando leí Klaus y Luca, me parece que hay 3 novelas que son para releer permanentemente, porque encierran un montón de cosas que vamos descubriendo con la lectura. Y fue lo primero que leí de ella. A pesar de tener ya una edición de ayer, que es el libro que vamos a comentar ahora, que lo tenía en la edición es el Aleph. Y no lo había leído hasta ese momento, hasta que cuando leo Klaus y Luca, sí, lo leo. Y ahora tuve el placer de releerlo también, buscando 2 novelas cortas, que la otra me quedó a medio camino, que no es de un húngaro, sino de un checo, pero ya va a venir. Trenes rigurosamente vigilados, una obra espectacular de Raval. Pero bueno, lo vamos a reseñar en otro momento probablemente. Ayer él había un protagonista de Tobias Horvath, que trabaja en una fábrica de relojes, una fábrica que produce, digamos, el material para la producción de todos los relojes habido por haber, y es una fábrica proveniente del Fordismo, ¿no? Donde la reiteración, la alienación en ella, es una persona que viaja todos los días, pasa por 4 pueblos, al 5º desciende, trabaja, vuelve, y esa es su vida. Pero vamos descubriendo de que hay algo trágico en su pasado, a través de algunas cosas que dice, hasta que ese pasado aflora, que es hijo de una prostituta en su país natal, que va a la escuela con donaciones que permanentemente le hace el maestro, ese maestro que visita a su madre algunas noches en su casa, y teje un vínculo él con la hija de ese maestro, que es Line. Lo voy a pronunciar Line porque no sé cómo se pronunciaría en húngaro, digamos, pero es Line, o así se escribe, y en el cual esos recuerdos comienzan a aflorar, hasta que descubrimos que el amante de la madre, o quien resulta que es el maestro de la escuela, pero además el maestro es el padre de él, el padre que él no conoció. Y él los mata, o cree matarlos, y huye, y aparece muchos años después en esta narración, ya siendo un hombre grande, exiliado, no volvió a su país. Y mientras esos días monótonos se suceden, en algún momento sube al tren donde él viaja habitualmente a trabajar alguien muy parecido a esa línea que él conoció, que efectivamente es. Aparece casada, con un hijo, con el marido que tiene un año, una beca, ahí ella va a trabajar a la fábrica de relojes, esperando que regresar de alguna manera a ese país. Y ahí se plantea uno de los primeros conflictos, ¿no? Entre el no querer regresar del
del autor y el querer regresar de ella a un país donde ya para él es totalmente ajeno a su vida. Y ahí se establece una relación, nunca él le va a decir de que es hijo del padre de ella, y se va a dar una relación de amor. A pesar de que la novela no es una novela de amor, sino una novela mucho más densa y mucho más complicada, con un final bastante impactante. Tiene 100 páginas este libro, lo volvió a editar ahora Asteroide, está disponible, no es un libro que no se encuentra actualmente, y creo que es una joya desde el punto de vista de la síntesis. Y además algo que yo notaba acá, ¿no? Más que una historia de amor, es como una novela sobre la memoria y la fractura interior. Hay una fractura permanente dentro del autor entre ese amar, desear a Line, pero saber que no quiere regresar al país donde ella constantemente le dice que quiere regresar. ¿Qué haría? Dice, que ir a buscar a mi madre nuevamente, porque cree que los mató, pero sabe por Line que sobrevivió el padre a la puñalada que él le da. Inventa el padre que se la dieron porque lo intentaba robar, nunca iba a decir que la habían encontrado en la cama con la prostituta del pueblo, que aparte con ella tenía un hijo. A mí me parece una novela exquisita, de esas síntesis que son muy difíciles de conseguir, de un lenguaje con una economía de recursos que es hay que buscar un adjetivo dentro de lo que escribe. Es una cosa impresionante, realmente impresionante. Y en la trilogía también de Klaus y Lucas, y es bravo encontrarle adjetivos a la narración. O sea, y pensar que lo escribió en francés la hace todavía mucho más... por eso creo que es tan cruda, además. Es probable que por el producto de haber aprendido el idioma, aprendió lo más básico para... la profundidad que debe haberlo aprendido ese francés como para poder escribir de esa manera, ¿no? Pero sí, es probable que el hecho de haber escrito en francés lo lleve a ser tan cruda, tan tajante, tan... Bueno, para que diga esto, ¿no? Hubiera sido preferible 2 años en la Unión Soviética. La verdad que es un libro que yo no solo recomiendo, me parece que sí es un libro para tener en una biblioteca, un libro para releer, para quienes les guste escribir seguramente siempre como un libro de referencia para escuchar la sonoridad, la música de otra lectura, porque sucede eso, ¿no? Cuando leemos a Christophe, en este caso hay una música, a pesar de la traducción, que quizás provenga de esa economía de recursos brutales, de la ausencia de adjetivos, que hace que al leerlo en voz alta probablemente sea mucho más impactante. Así que, bueno, vuelvo a decir, está en Editorial Acantilado, un libro pequeño, Acantilado no, de... Asteroide, libro del Asteroide. Tendrá 100 páginas, es un libro que se lee en un rato. Es un libro que no tiene una proporción de precio-tamaño, pero creo que tiene una desproporción también entre la calidad y el precio. Sí. Creo que es un libro para tener y para tenerlo en la biblioteca y releerlo de vez en cuando para aprender quizás un montón de recursos narrativos que ella tiene y que los continúa muy bien en los 25 relatos, ¿no? Que Alpha Decay lo tiene publicado. Yo no me acuerdo cuál era el nombre que tenía antes ese libro. Alpha Decay se lo cambia. Y son 25 relatos extraordinarios por donde se lo mire, junto con La Analfabeta. De Alpha Decay también. De Alpha Decay también, que es absolutamente autobiográfico. En realidad es una escritora que se descubrió, o sea, si bien es cierto que hace muy... Pero tiene unas traducciones separadas de las tres novelas, pero se descubrió hace relativamente poco. Tarde, sí. Murió en el 2011 y creo que en el 90 como mucho, una escritora formidable. Formidable, sí. A mí me hizo acordar mucho, bueno, capaz que uno es como... Porque uno les dice, tengo que encontrar una relación, ¿no? Pero sí es cierto que por más que sean del mismo país, específicamente este libro me hizo acordar mucho a La Condena de Béla Tarr, que es una historia muy parecida. Y además...
Capaz porque siempre lo veo, pero el personaje de Belatar siempre habla con sobre todo, y siempre habla con sobre todo. Sí, claro. Eso es lo primero. Después lo otro que tengo que decir, que me acordé recién que se cumple años de Chernobyl, hablando de Europa Oriental. Ayer, ¿qué fecha es de ayer? Ayer, 45 años, si no me equivoco. O 86, no, al contrario, número redondo. Número redondo tiene que 40 ser. años. 40 años. Y bueno, ahí tenemos a la amiga Svetlana Alexievich para recomendar. Y no, eso, nada más. Que tiene un libro que se llama Voces de Chernobyl, ¿no? Que tiene un libro que se llama Voces de Chernobyl. Yo la crudeza sobre todo de Agota Christoph, la veo en bastantes películas del cine soviético. Y uno que es soviético, ¿no? Hay una que se llama Ven y Mira, que para mí es Agota Christoph. Es tal cual, ¿no? Y cuenta la historia de un niño en la Segunda Guerra Mundial. Es espeluznante. Realmente es espeluznante. Porque el grado de crudeza que tiene Agota Christoph es... Y de poesía a su vez, ¿no? Sí, Y de ternura en la crudeza, digamos. Sí. Inclusive, yo, a ver, diría que este libro de ayer puede ser como una introducción a su literatura, pero si yo tengo que recomendar un libro de ella, es la trilogía de Klaus y Luca, ¿no? Yo creo que ahí hay una cumbre muy difícil, además, no solo para ella, sino para, diría que el 95% de los escritores, pasar esa cumbre estilística, esa cumbre narrativa de la crudeza de la posguerra, de esos niños de la posguerra, y que van creciendo y bueno, se transforman en seres bastante extraviados, digamos. Es espeluznante. Bueno, una de las cosas que me encontré como qué traer de lo que uno leyó, de lo que uno estaba leyendo, que me es difícil, digamos, que puede ir con el juguete rabioso. Entonces traje un libro del año pasado, pero más por empecinamiento mío de traerlo que por otra cosa, pero que tiene que ver con el fracaso de todo lo que capaz que veía hacia adelante y lo que sucedió en el siglo XX. De los fracasos históricos en las ideas, en las revoluciones y todo lo demás. Y traje un libro que se llama El Traductor. Silvio, el apellido es como que no lo termino de aprender. Salvador Benesdra. Es el único libro de Salvador Benesdra. Es lamentablemente, además hay otra cosa que para decir. Sale el libro y él se suicida un poco antes, y sale por la editorial que justo está cerrando hoy, que es Ediciones de la Flor. Hoy cierra Ediciones de la Flor está cerrando, la gran Ediciones de la Flor. Uh-huh. Cierra, bueno, ¿no? Ahí Quino, Rodolfo Walsh y cuánta cosa más. Fontana Rosa. Fontana Rosa ya está publicando por Planeta porque sus herederos resolvieron en un momento que generó mucho conflicto también, plata. Sí. Darle un libro inédito que tenía por terminar Fontana Rosa a Planeta. Ahí se armó un cortocircuito con la gente de La Flor, porque históricamente Fontana Rosa había editado con ellos. Bueno, a medida que fueron venciendo esos derechos han aparecido distintos libros en Planeta, pero no hay que olvidarse que de La Flor fue el editor de Fontana Rosa. Oye, la aceitosa. Bueno, también lo vi lamentablemente ahí en Twitter, y que bueno, que cerraba. Vaya a saber uno las derivas del mercado, vaya a saber uno por qué. No sé muy bien por qué. Pero bueno, este libro lo editó en La Flor con la plata de los familiares en realidad, y después lo rescata recientemente Eterna Cadencia. Y en realidad, ¿por qué lo traje? Bueno, yo creo que primero por eso es porque primero que es de una persona que está en crisis, es un traductor que trabaja en una editorial turba, que bueno, se la emparenta con Página 12 en realidad, que es una editorial que es progresista en la década de los 90, que viene de justamente a republicanos, se exilian acá, y el hijo que decide hacer una editorial progresista donde saca libros progresistas y bueno, etcétera, etcétera. Es como parte del grupo de editoriales y grupos ideas de las ideas progresistas. Pero el problema es que básicamente se cuentan dos cosas en la novela: la relación de él con una chica, la tortuosa relación de él con una chica, y la tortuosa relación de él dentro de la editorial, que se empieza
que empiezan a suceder los cambios de la economía de mercado, básicamente. Y la compra, las nuevas adquisiciones que van los libros que van a editar, a contratar gente que no tiene el oficio ni de lector ni de traductor, sino gente nueva que no tiene absolutamente ningún tipo de, digamos, de saberes en lo que va haciendo, y después toda la desestructuración que tiene que ver con la pelea entre el sindicato y los dueños de Turba, ¿no? Y básicamente cuenta eso. ¿Por qué traje yo esta novela? Primero porque es una novela totalmente fea, si se quiere. O sea, no es recomendable para un lector que no quiera encontrar algo lindo. Porque es una novela que quiera encontrar algo lindo. Que quiera encontrar algo lindo. No tiene. ¿Por qué? Porque, a ver, no es una novela capaz que para iniciados. Porque primero es una novela muy barroca. Tiene 700 páginas. Y a veces se empieza... Se mete el escritor, digamos, Salvador, Ricardo Sevi es el protagonista, que no es medio autobiográfico, pero no es una novela de escrituras del yo, digamos, es una novela ficcionalizada, en disquisiciones sobre Lacan, sobre un libro que está traduciendo él, sobre la política, sobre los trotskos, sobre los peronistas, sobre el sindicalismo, a su vez con una relación de dominación y de dominación y dominado, con una relación con una mujer de la iglesia adventista. Es decir, hay toda una serie de descomposiciones morales y éticas que tienen que ver con la época, que es lo interesante de la novela. Pero no es una novela que uno pueda decir el valor literario, no. Tiene un valor en sí mismo como obra de un reflejo de los 90, que a mí la verdad me gusta muchísimo, me gustó muchísimo la novela. Si bien es cierto que hay que, el traductor... Sí, está agotado, porque mientras vos hablabas estaba buscando para... Pero está agotado, pero es un libro que puede regresar. Pero es un libro que se encuentra a veces, sí, ¿no? Sí. Y es un libro, a mí me fascinó por algún sentido, ¿no? Me fascinó por la rotura que tiene el libro. Por supuesto que él, cuentan todos los devenires en todo el proceso de venta a unos españoles, todo el proceso de empezar a sacar libros de baja calidad, libros de mercado, ¿no? Y dejar otros libros. Empiezan a ser sustituibles, empiezan a echar gente, ese es el conflicto, hasta que lo último se desarrolla de una manera que no le voy a contar, pero es muy arquetípica de los intelectuales de clase media que fueron a la universidad, pero no son universitarios, en Argentina y en cualquier lugar, ¿no? Yo creo que me parece que eso también es el reflejo de algo bastante universal, o por lo menos regional. Y la verdad que a mí me parece un libro extraordinario, a mí me gustó mucho. Pero también tengo que decir que no sé si a la gente le va a gustar en términos de lo que uno puede decir, porque es muy específico el libro, ¿no? Es muy coyuntural, es muy específico, es muy pesado, porque a veces la verdad que empieza a escribir y uno es entretenido en la escritura, pero no tiene gran valor literario, pero no sabe a dónde va, ¿no? Por supuesto, en el medio, Ricardo Sevi pasa por una internación en el Borda, muy desopilante, ¿no? Que también pasó en la vida real él. La relación con la pareja es de un grado de perversión muy grande, muy grande. Me voy a contar el caso, pero en un momento determinado, bueno, él le dice que ella se transforma en trabajadora sexual para él, que venía de una iglesia adventista. No, o sea, hay cosas, me parece que también está ese Buenos Aires de los 90 muy, muy corrompido, muy que empezaba a ser corrosivo, y de ese también ambiente político de izquierda tradicional argentino, que es bastante denso, ¿no? En Argentina, si hay una cosa, es que pasan de una opinión a otra sin absolutamente ninguna anestesia, y esto lo vemos hasta inclusive en nuestra Beatriz Arlo, Ricardo Piria, que un día apoyaba al Frepaso, otro día maoístas y otro día no, así. Pero me parece que es un libro muy interesante y que por lo menos me parece que yo creo que instala como que había una ética en Ricardo Sevi que no quería dar el brazo a torcer, y creo que la última parte me parece que es muy refleja muy de esa ética de los 90 que se perdió, digamos, que se perdió y que perdieron, y que Turba se vende y despedían a todo el mundo, y que básicamente pasó lo mismo con Página 12. Digo esto porque está muy
porque él trabajó para Página 12, él se exilió en Francia, después vino y trabajó en todos esos historiales. Yo es un libro que recomiendo, no sé si es para todo el mundo, no sé si es para iniciados o no, pero es un libro raro, digamos. Y además es el único libro, es un libro escrito por un no escritor, digamos. No es un psicólogo, psicoanalista, lacaniano y escribe un libro. Escribe muy bien, no es un libro que tenga un valor literario, pero a mí la verdad me encantó. Sí es cierto que después están los cánones, quién lo agarra y quién no. Estuve tratando de buscar, claro, los cánones, digamos, de la década del 90 no agarró, el punto de vista no lo agarró nunca, ¿no? Lo agarraron más los de esta época última, de los 2000, 2010 para adelante. Pero bueno, también es parte de esa selección, tiene que ver con qué dejas afuera y qué dejas adentro, ¿no? Pero yo la verdad lo recomiendo mucho. Dicen que se ha formado un libro oculto. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Porque no... Sí, hay que tener cuidado con las contratapas, ¿no? Hay que tener cuidado con las contratapas. Cualquiera es autor de culto. Cualquiera es autor de culto y además la idea esta... A veces puede suceder. No, y la idea esta también de que en lo marginal, en lo paria, ¿no? Está algo de valor literario, o sea, algo de valor, no es porque esté ahí mismo, ¿no? En sí mismo, sino porque tiene que tener un valor. Para mí lo tiene, no es el valor literario, pero sí es el valor que, primero que nada, una idea en 700 páginas, que hay que sostenerlo, y hay que sostener al lector en las 700 páginas. Con cosas que se repiten, con anécdotas, o sea, conversaciones de que entre él y, por ejemplo, el lector es el que lee los libros, el que echan primero, un lector que está hace 30 años en la empresa, y hay todos unos capítulos que es solo él en la oficina con el lector, y pensamientos entre los dos, y qué es lo que van a hacer, o sea, y es eso lo que pasa, no pasa más nada, ¿no? Pero se sostiene la narración en eso, o por lo menos a mí me interesó. Y bueno, lo voy a recomendar, yo la recomiendo, si la quieren leer, si se encuentra, no sé. Está agotada en este momento por Eterna Cadencia, pero es un libro, Eterna Cadencia es una editorial que permanentemente está... Y bueno, y justo coincidía que justo la editorial que lo sacó se termina cerrando hoy, ¿no? Sí, mirá vos. Sí, y también lo otro que quería decir, que no tiene nada que ver con esto, porque también él se termina autoeliminando, que hoy se cumplen 90 años del nacimiento de nuestra amiga Alejandra Pizarnik. Hoy, 90 años de Pizarnik. Muy bien. Pensaba en Sarlo cuando decías lo del cambio, ¿no? De maoísta a frepaso, nada más. Sí, claro. Nada más que eso. No. Una de las cosas que... Fue bastante peor. Que ojalá pueda traer es un libro de Jorge Asís, que Jorge Asís tiene, para mí, muy malos libros, pero algunos son rescatables. Y Beatriz y él estaban peleados a muerte, porque sí, claro. ¿no? Entonces cuando se encontraban siempre cuentan la misma anécdota cuando iban a comprar los autores de hecho autor, parece que Beatriz le decía de todo a él, y que él no era escritor, ¿no? Él saca un mismo libro, algo así como En el jardín de Quilmes, no me acuerdo qué. Sí, es el libro más conocido de él. Es el libro más conocido de él, en la misma época de Respiración Artificial. Sí, un poquito después, creo que fue 84. Pero bueno, claro, 82. Él es un bestseller, sí. y él no compró nadie, ¿no? Pero hay un libro de él que se llama Los Reventados, que es muy interesante, Yo así lo miro mucho más a nivel de la televisión. Claro. Y la verdad que resulta ser un tipo muy inteligente, pero excesivamente sobrador, excesivamente autorreferencial. Digamos, es un tipo bravo, nadie le quita obviamente la capacidad que tiene, ¿no? Y en esto, pero porque en esto de que me fijé a ver si había ahí levantado al amigo del traductor, ¿no? En esa época pasó desapercibido en Ediciones de la Flor, debe estar en Ediciones de la Flor todavía los libros, digamos, ¿no? Y puede ser. Pero claro, también ahí empezás a ver quiénes fueron levantados por punto de vista, ¿no? Marina Clos, Sergio Chetes, ¿no? El amigo César Aira, ¿no? Claro, cuando uno empieza a ver a un montón de gente, sobre todo... ya no estaba Piglia ahí. Sobre todo Beatriz Sarlo, ¿no? Es Beatriz Sarlo. Beatriz Sarlo, donde levanta toda esa gente. Piglia, si no me equivoco, se va en el 82. Sí, y luego, no sé Altamirano cuando se va, pero debe ser... creo que en los 90, después sí. Queda Beatriz, Matilde Sánchez, o sea, hay toda una serie de escritores ahí, ¿no? Y después que es interesante para hablar de eso, porque yo no lo he leído todo,
Pero claro, el crítico tiene que levantar, o sea, trabaja con lo que se escribe, no lo que se quisiera escribir, ¿no? Entonces ahí hay cosas que... ¿No con lo que qué? Claro, que trabaja con lo que se escribe, no con lo que se quisiera que se escriba, digamos, ¿no? Claro, Entonces, claro, las cosas que a veces levantan, ¿no? Como, bueno, haciendo como un paralelismo entre Chesnec y Saer, ¿no? Que sea el nuevo Saer y... Bueno, sí, a mí Sergio murió también, Murió muy también, joven ese muchacho, pero digo, bueno, nunca me despertó un interés particular. A diferencia de Saer, que digamos es un escritor espectacular y que uno siempre quisiera como volver para poderlo hasta comprender de otra manera, porque es un escritor bueno, de hecho Saer bastante críptico. Desde el punto de vista fue que se construyó toda la imagen también del Saer post-dictadura, ¿no? Sí, claro. De hecho, más allá de integrar el punto de vista que él escribió ahí. Sí. Bueno, sí, vamos a ir recomendando este tipo de libros que no llegamos de todo a hablar de ellos, pero al mismo tiempo podemos... Chief Cake no lo vamos a encontrar acá, no hay. No hay. No hay. Alfaguara creo que no lo sacó más, ¿no? Y no sé cómo será el tema hereditario ahí. Y está muy difícil conseguir a Saer. Bueno, de hecho yo vi que Seis Barrán imprimió nuevos libros de Saer con nuevas tapas, la vi, por eso. ¿En dónde? ¿En Argentina? No, están acá, sí. Las vi. Sí, acá sí. Una amiga librería que queda por Cristán abajo la vi en un... No. Ya sé cuál es Montevideo. Sí. Librería Montevideo, no, lo traen ellos. Lo traen ellos, es una... No son del Rayo Verde. No son del Rayo Verde. No son del Rayo Verde. Tienen del Rayo Verde y tienen de estas. Igual de todas maneras no creo que estén circulando. Lo veo mucho más de que ellos mismos puedan traerlo, porque son muchachos que además traen, arriesgan eso y eso es un mérito, digamos, muchas veces para... Pero bueno, y si lo empezaron a editar, mejor. Pero hasta este momento igual quiero decir, y además hacía muchos años... Ahí el problema que va a tener es el tema de los recortes. ¿Qué van a editar? O sea, van a editar El Limonero Real, ¿no? O sea, 3-4 más, algún libro de cuentos. No mucho más. No mucho más. De hecho, el Rayo Verde es eso, ¿no? Editó mucho más que eso. No, es que editó 2 libros, creo, si no me equivoco, La Ocasión y El Limonero Real, ¿fue? El Limonero Real. Y nunca... No, la otra, la que siempre... Bueno, no me sale. ¿Cicatrices? No, tampoco. Cicatrices, creo que sí, tenés razón. Creo que sí. Glosa. Así que bueno, veremos de poder seguir reseñando eso y listo. La Tierra Dividida. Conversaciones sobre libros. Un podcast de Mauro Tomasini y Sergio Requel.